reconociera. Hablamos también sobre lo que es la filacteria, que era una caja de cuero que llevaban en su brazo izquierdo, donde traían las promesas. Y que ellos estaban creyendo que todo eso era positivo, ¿no? Yo lo tomo como que querían ser reconocidos, ¿no? O sea, que la gente los viera como, sí, con ese afán de que vieran que ellos traían eso ahí y no, o sea, siento como, Te dejamos. Te dejamos de escuchar, Mari. sí, diga, bueno, sí, sí, no sé, hasta dónde me dejaron de escuchar, pero, decía que tenían, que el Señor buscaba a sus hijos sabios e inteligentes, y que la dureza y la falta de aceptación viene de uno mismo, que ellos, son, de los escribas y los fariseos que traían, vimos la filactera, que era una caja de cuero que traían en el brazo izquierdo, donde traían las promesas. Entonces yo decía que les gustaba ser vistos, ¿no? Que los vieran. Entonces yo siento así que a veces nosotros estaban, ellos estaban en su postura, ¿no? Para ellos estaba bien todo lo que estaban haciendo, pero no, porque los flecos que llevaba la caja significaban las promesas de Dios. Gracias, Mari. Bueno, sobre todo, ¿cómo pusiste en práctica o qué te habló Dios en esta semana con esta palabra? En algún momento de tu vida cotidiana dijiste, oh, esto se parece a lo que leímos el lunes. ¿Será que pasó eso? Sí, claro que sí, porque también comentábamos que nos conformamos con una vida espiritual mediocre. Entonces Dios me decía, es que podemos, como siempre, bueno, como lo hemos dicho últimamente, podemos llegar, podemos leer, pero si no lo ponemos por obra, si no somos testimonio de la palabra, entonces el Señor me hablaba, ¿no? Porque, pues yo más o menos oro en la madrugada, o sea, a mí me levanta mucho en la madrugada a orar. Y él me decía, es que no es nada más el saber o el estar en un estudio los lunes, los jueves, ir a los miércoles, luego llegar el domingo, o sea, es poner por obra. Entonces a mí me decía que yo necesito, o sea, poner por obra, que yo sea esa luz que decíamos ayer para la gente, que yo sea esa Biblia para los demás. Entonces eso es lo que me estaba hablando toda esta semana el Señor, que yo no estoy siendo eso que digo que soy. Muchas gracias por abrir tu corazón, eso es muy importante y no para que nadie te juzguemos ni nos juzguemos entre nosotras, sino porque la verdad nos hace libres, ¿no? Y yo creo que si todas comentáramos, diríamos lo mismo, porque a todos nos hace falta. Y esto sucede porque muchas veces el alimento que Dios nos está dando no lo digerimos como debe ser, ¿verdad? No estamos poniendo por obra lo que la semana pasada también comentábamos esto, lo que Dios nos ha hablado, sino que en vez de ser hacedores nos volvemos oidores o consumidores, ¿no? De buenos discursos, de buenas enseñanzas, admiradores incluso de los enviados de Dios y pensamos, wow, qué bien predica Ángel, por ejemplo, ¿no?
nos impacta porque pues lo conocimos desde la pancita de mamá. Y decimos, oh, ¿cómo usa Dios este niño? Gracias, Señor, y agradecemos y admiramos el don que Dios le ha dado, pero luego no obedecemos lo que nos fue enviado a decir. Entonces, no se trata de ser degustadores, ¿verdad? Nada más, sino de realmente comer el alimento, procesarlo y poner por obra lo que el Señor nos va pidiendo. Sabemos que eso requiere un esfuerzo mayor, que eso va a requerir de nuestra voluntad, que no es algo que va a pasar casualmente, ¿no? Que un día me despierto y digo, uy, qué ganas tengo de hacer la voluntad de Dios. A veces no tenemos ganas ni de despertarnos, como decía Mari. A mí me despierta el Señor en la madrugada y no creo que todos los días diga, wow, qué emoción. Me siento tan contenta, más si a veces Dios no nos dice como tal algo que consideramos muy importante o relevante, decimos, ¿y como para qué me estoy despertando? Bueno, para que Dios nos muestre primero nuestra condición y al renunciar a lo que Él nos pide y a nuestro deseo de hacer nuestra voluntad y no la de Él, podamos realmente ser un instrumento acá en la tierra para la gloria de su nombre. Y aún pareciera pequeñito lo que nos toca hacer, es muy importante para el reino. Aún una actividad que todos los días es lo mismo, ¿no? El desayuno, el hablar con nuestros hijos, las que tienen su esposo, el atender al esposo, o el platicar de alguna situación de la familia. Y parece que fuera algo que no tiene mayor importancia, pero delante de Dios sí la tiene, porque a partir de eso Él se quiere manifestar también y se quiere glorificar. Entonces, pues nuevamente gracias, Mari, por compartirnos y sabemos que Dios está obrando en nuestro corazón si le permitimos. En la palabra dice claramente, estoy tocando. ¿Hay alguien ahí? ¿Verdad? Yo estoy tocando, dice el Señor, y quiero comulgar o cenar contigo, quiero tener una comunión íntima, quiero ser el que te guíe en todo, quiero que confíes en mí, quiero abrir mis oídos a tu clamor. Y eso es una amistad, eso se forma, es una relación de amistad que se forma con el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, por supuesto, que es nuestro director, pero es también nuestro amigo en el sentido no de que es nuestro cuate, obviamente, sino de que es a quien le podemos abrir completamente nuestro corazón. Y Él discierne todo, aún la intención de nuestro corazón, y por eso nos dice, aquí no es. Y nos puede decir, va, no seas farisea, hijita. No estés haciendo como que no entiendes cuando ya entiendes, porque yo conozco la madurez y el entendimiento que he puesto en ti. Y si te quieres ir por otro lado o me quiero ir por otro lado, el Espíritu de Dios en su bondad dice, te regreso, te alineo a lo que está escrito. Y ahí es donde podemos descansar. No somos, la semana pasada comentamos que no somos mejores que ellos, ¿verdad? Y que no es que en esta época no haya fariseísmo entre nosotros, que tenemos que batallar contra ese espíritu y ganarle, porque se ha querido posicionar en medio de la casa, trayendo juicio, prejuicio, y eso no quiere decir que no tengamos discernimiento de espíritus, sino que la palabra es clara y dice, nuestra pelea no es contra Mari, Silvia, Carlita, Blanca Lisbeth, Mónica Utiño, Romina Betanzos, Laura Paniagua, no. Es contra esos espíritus que todavía tenemos y debemos de ayudarnos unas a otras para hacerlos polvo delante de la presencia de Dios. No hacemos polvo a los hermanos, hacemos polvo al espíritu y declaramos que ninguna arma forjada prospera contra la casa. Tenemos que estar puestos de acuerdo todos. Todos tenemos responsabilidad. El hecho de no ser llamados líderes, pastores o cualquier otro título, que es lo de menos en un momento dado, no quiere decir que no estemos velando y orando en todo tiempo porque la voluntad de Dios se cumpla en su casa, porque eso es conveniente para todos. Así que vamos a desarraigar. En estos días, ¿verdad? De tarea nos va a quedar
sacarnos los chamucos primero nosotras, aunque se oye fuerte, pero es una realidad todavía. Ese fariseísmo que ha habido en mí, Señor, no lo quiero. Ese prejuicio que tengo, no solo con los de la casa, sino con todos los que me rodean, que veo su conducta, obviamente, que no está bien delante de ti, porque es evidente muchas veces, no me hago la ciega, pero eso no me da lugar para decir qué debe pasar con ellos, porque el único que determina el juicio, porque es verdaderamente justo, porque es verdaderamente bueno, para resarcir, para transformar, para redarguir, perdón, eres tú a través de tu palabra. Lo que yo debo de declarar es que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, que tú puedes transformar y libertar a todos, aún al corazón que me pareciera a mí más pervertido, o más torcido, o más endurecido. Si tú me envías a un pueblo rebelde como un profeta de la palabra, ¿verdad? Y no digo porque tengamos un llamado profético todos, sino porque en muchas ocasiones Dios nos va a usar como la voz, porque estamos bajo una autoridad, obviamente, y por eso en algún momento nos habilita y nos dice, háblale a tal persona, pero no te dice, háblale de su pecado, ¿verdad? Te dice, háblale de mi amor. Y yo voy a traer a través de esa palabra convicción de pecado. El Espíritu de Dios es el que trae la convicción. No es nuestro sermón, ni tampoco nuestro regaño. Es el amor de Cristo. Y obviamente cuando ya somos maduritos, un poquito más grandecitos o viejitos en el Evangelio, pues sí ya nos tienen que jalar la orejita y sacar la vara. Y el Señor tiene que actuar de otras formas por medio de nuestra autoridad, porque ya debemos de entender. Dice, ya no son de lechita, son de alimento sólido, también nos decía ayer el hermano Ángel, ¿verdad? Y desde el principio hicimos un compromiso con la palabra cuando nos fue dada. Y dijimos, Señor, hoy tomamos este alimento en tu nombre y lo vamos a aprovechar. Así que nuestra boca habló y el Señor nos va a hacer cumplir lo que prometimos. Por eso estamos aquí en paz delante de Él. Así nos quiere Dios, con un alma en calma. No flojeando, ¿verdad? No en pereza, pero sí en quietud. Sí en ese reposo del Señor, donde todas las cosas han sido expuestas delante de Él. Aquí está, Señor, mi corazón. Todo lo que no estoy haciendo bien, corrígeme. Dispuesta estoy. Y entonces viene el Señor y con amor nos dice, tengo que decirte unas cositas. En resumen, no seas farisea, hijita. No te hagas que yo también te conozco tus cosas y no he sido así contigo. Entonces, bájale rayas a tu volumen y no juzgues duramente. Y la verdad que es de esta manera no cargamos tanto. Cuando estamos juzgando todos según nosotras muy, muy espirituales y con mucho discernimiento y buscándole a todo el mundo el error, lo vamos a encontrar porque sí lo hay todavía, pero llevamos una carga que no nos corresponde. Y nos cansamos y nos debilitamos y llegamos incluso a ser una piedra de tropiezo para los demás. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Me decían por acá, hermana Carlita, aquí está la hermana Carlita conmigo, no puso su celular, pero aquí está. Así que, hola, no se vayan a preocupar, todo está bien. Entonces vamos a dar lectura a partir del 8, del versículo 8. Amén. Al versículo, aquí lo tenía señaladito, al 14, por favor. ¿Quién es la valiente que quiere leer? Que no sea Majito, porque siempre le dejan a Majito. Hermanita Mayo, ok. Del 8 al 14, ¿verdad? Del 8 al 14.
Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerraráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Amén. Oh Dios, de verdad que fuerte está la palabra. Dice, no quieran que los llamen rabí o maestro. O también otra forma de significado, otro significado, perdón, de la palabra rabí es mi Señor, ¿no? Porque es alguien en autoridad. La palabra rabí proviene de una raíz hebrea que es rab, que es abundante o distinguido. Entonces era así como que, wow, impactante, ¿no? Es algo muy fuerte para distinguir a alguien y decirle, eres nuestro maestro, ¿sí? Eres a quien obedecemos. Lo que tú nos dices es así, es verdad, lo creemos, ¿no? Tienes esa distinción. Como cuando la palabra dice que alguien es llamado anciano, dice, y eso es un grado de honor, dice. Pero hay ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no les podían llamar a ellos rabí. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, aquí no había tal distinción. Ellos se adjudicaban ese título, no se los estaba dando el Señor. La palabra de Dios dice que Él pone reyes y quita reyes. Y también dice que Él constituyó. Y le pregunté mucho al Señor esta parte, y qué bueno que la semana pasada no la vimos, porque a mí también me surgen dudas como a ustedes. Y decimos, bueno, entonces no está bien decir, digamos, pastor, apóstol o maestro de la palabra a alguien. Y no es eso lo que Dios nos está diciendo, sino es exactamente en este contexto lo que estaba pasando es que ellos se habían ensoberbecido y estaban tomando un título que no ejercían. Es muy fácil decir yo soy esto, pero en los hechos no lo eres, ¿no? Entonces aquí ellos estaban creyendo algo que no estaban siendo llamados a hacer. Porque vuestro maestro es Cristo, dice. Entonces, si ellos no estaban aprendiendo de Cristo, y si todos ustedes son hermanos, no se pongan un título que aún no les ha dado Cristo. Si no llaméis esto, como nos vuela la cabeza, ¿verdad? Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, ahí también nosotros a veces podemos decir, ¿y por qué le decimos a veces papá a un apóstol? ¿Por qué le decimos papá o padre? Porque es un padre en la fe, o un precursor o alguien que nos lleva ventaja, digamos, va delante de nosotros como la voz de Dios, pero no es el papá creador del cielo y la tierra y de nosotros. Eso creo que ya a estas alturas lo entendemos. O sea, dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra, porque tu papá es uno y ese está en los cielos. Entonces ahí no sé si nos queda claro más, hermanas, o quieran comentar algo, que a veces es un tema polémico, más que mi opinión, que no es lo importante. Yo quiero decir lo que Dios pone en mi espíritu para hablar, ¿no? De que yo piense de que si
Si se dice papá o no, no es lo importante. Eso puede ser algo de mi alma. Y realmente, muchas veces por el alma nos dejamos guiar por la emoción y decimos, pues este es mi papá, y a lo mejor las que hemos estado en diferentes congregaciones ya tuviéramos no sé cuántos padres, ¿no? El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice, tienen muchos ayos o maestros en Cristo, pero yo soy su papá, dice en la fe. Entonces por eso no podemos decir, no se puede decir papá porque él mismo dijo, yo soy un padre en la casa, ¿no? Yo los parí, yo los di a luz, que hay hombres que paren hijos en el espíritu, obviamente, ¿no? Entonces él está diciendo, yo soy un papá en la fe, yo soy su padre en la fe. Yo los traje a vida porque estaban cautivos en sus delitos, en sus pecados, y como intercesor y como padre que imparte la herencia, que da la herencia a los hijos de la palabra, de la revelación, yo me levanté para ustedes. Así lo podemos parafrasear. Entonces creo que ahí entendemos un poco más lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. O sea, no cualquiera va a ser tu padre. No cualquiera del mundo. Y este es como mi papá, decíamos, ¿verdad? Más éramos huérfanas. Ay, es que mi tío fulanito. Ese es como mi papá. Y eso es algo que ya nos han enseñado en otras reuniones que hemos tenido. Y luego decimos, ¿por qué traigo tantos chamucos? Bueno, pues ya agarraste más de esos tus papás, ¿no? De por acá y por allá, papá y mamá, todo mundo. Y eso no le agrada al Señor porque le estamos dando con nuestra boca una autoridad a alguien que no la tiene. Y decimos, pero es que nomás lo digo de cariño, sí, pero las palabras son espíritu. Y dice, por tus palabras serás condenado o justificado. Entonces, cuidado. También muchas veces les enseñamos a nuestros hijos a decirle papá a todo el mundo, ¿no? Que tu papá fulanito, que es el abuelito, el bisabuelito o el tío, o un agregado cultural que nos gustó para que le dijeran papá. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Así que luego, ¿por qué tenemos también esa opresión en nuestros niños? Tengamos sabiduría y seamos correctas. Y nosotros sabemos que nuestro padre de la casa ha sido en su momento apóstol Boni. Tenemos padres en la fe, ¿verdad? Que son nuestros apóstoles. Ahora nuestro apóstol David. Obviamente nuestro apóstol Adolfo. Y ya, bueno, yo no sé, cada quien, ¿verdad? En su corazón, lo que Dios le habla de cómo mencionarlo, cómo decirle. Creo que lo más importante es cómo respetarlo, ¿no? Respetar esa investidura del Señor en nuestros padres en la fe. Es lo más importante. Ahora si aquí quiere comentar algo la hermana Carlita, se las voy a pasar con permisito. Sí, no así de larga distancia. Ay, vamos a ver aquí. Buenos días, amadas. Pues yo lo que estoy comprendiendo de lo que nos está compartiendo amada Laurita es que es como no poner nuestra confianza totalmente en alguien, o sea, nuestra relación principal tiene que ser con el Señor, ¿no? Y por otra parte, o sea, creo que se refería también como, o lo que nos está diciendo de los fariseos es como del hecho de que muchas veces se adjudica, uno puede adjudicarse una postura que no nos corresponde, cuando lo que yo sentí en mi corazón, cuando Cristo en realidad no ha nacido en nosotros, pues, ¿no? Cuando no hay una verdadera identidad como hijos de Dios. Entonces es como el no tener cuidado a caer en una idolatría hacia una persona. Por eso nos han hablado mucho se me viene a la mente eso de leer la palabra, ¿no? De tener esa relación con el Señor, porque sabemos que las autoridades, lógicamente, como decía Mal ahorita, bueno, son puestas por Dios para darnos, para guiarnos, para pastorearnos, para enseñarnos a través de la palabra, darnos la revelación, pero para llevarnos a tener una intimidad con el Señor, ¿no? Pero bueno, era lo que quería compartirles. Muchas gracias, hermana. Y así es, ¿no? Sabemos que Dios ha puesto representantes de Él
por gracia, por predestinación, por el puro afecto de su voluntad. No es que seamos mejor que nadie, todos somos hermanos. De hecho, también es el apóstol Pablo refiere en una parte de la palabra, comenta, dice, ya hago un llamado a ustedes como ancianos, anciano yo también junto con ustedes, dice, ¿verdad? Entonces, ahí está diciendo, todos somos hermanos o somos ancianos, con los que él está hablando, a los que se está dirigiendo, pero sabíamos que él tenía un propósito mayor, ¿verdad? Y que el Señor, al que más le exige, más que nada, es en responsabilidad, ¿verdad? Que coloca gente como cobertura. Como padre significa cobertura. Entonces todo el ataque que viene primero va a la cobertura. Todo lo que el enemigo quiere hacer, pues sabemos que quiere golpear la cabeza. Y es por eso que se nos pide estar continuamente orando por nuestras autoridades y honrarlos y no dar motivo de queja en sus oraciones, ni de carga adicional a la que Dios quiere traer, sino de saber escuchar la voz de Dios a través de ellos. Y tener, también yo le puedo llamar misericordia, amor de Cristo, porque pues ellos cargan con muchas cosas que nosotros no hemos renunciado, no hemos entregado, y guardan su para no herirse, dejarse herir por los espíritus que a veces nosotros todavía tenemos. Así que ese es el nivel de honra, la palabra lo dice. Ha ganado para sí mismo una honra, dice. El que anhele obispado, buena cosa desea. Nosotros podemos ser padres de naciones. Y yo digo padres porque, bueno, la palabra sí lo dice, ¿verdad? No está diciendo madres, esto está diciendo padres. Pero eso depende de la obediencia de cada uno de nosotros y del deseo de agradar a Dios. Él nos puede dar un propósito y ese propósito pues es nuestro hijito. Nos da también a veces el Señor una paternidad hacia un área geográfica específica para mantenerla en oración. O sea, hay varias formas, ¿no?, de estar cubriendo y de esa manera estamos paternando o estamos dispensando la gracia de Dios y no por eso pues nos tienen que decir papá a alguien, ¿verdad? Sino que simplemente jugamos un rol, podemos jugar un rol en menor escala, por supuesto, pero eso va a depender de la fidelidad que cada uno tengamos al propósito de Dios. No sé si quedó claro o alguien más quiere comentar o preguntar. No hay que ir corriendo, lo importante es que nos quede claro lo que estamos hablando. Mis amadas, todo claro, todo correcto. Vemos la diferencia de un papá de la tierra. Yo no puedo querer, por ejemplo, que el apóstol Adolfo me dé mi gasto, ¿no? O sea, no es mi papá como mi papá natural, o que me aguante mis desplantes como mi papá natural. O yo llegaba con mi papá y decía, me duele mi pancita, y mi papá decía, ay, ¿con qué se quita? Y me consentía, ¿verdad? No, aquí es un nivel de responsabilidad que él tiene y mi nivel de sometimiento hará que esa paternidad se derrame sobre mi vida, como decía la hermana Carlita hace un momento, y él pueda pastorear mi alma, yo sea dócil obviamente para dejarme pastorear, ellos puedan ministrarme de lo que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. Y decía el apóstol Pablo también, lo que yo imito a Cristo, imítenme. Obviamente hay cosas que el apóstol Pablo pues, todavía no hacía al 100, ¿no? Hay humanidad, a eso me refiero. Todavía, pero eso no limita que Dios use a alguien y que nos lo ponga como un ejemplo a seguir. En lo que esa persona imita a Jesucristo, ¿verdad? Ahí es donde descansamos y decimos, bueno, en otras cuestiones que yo pueda ver todavía, pues voy a orar y voy a entender que es un hermano, que también es un hijo de Dios, una hija de Dios, que está también en ciertos procesos de transformación.
pero en lo que me está predicando, pues a mí me conviene tomarlo. A mí me conviene obedecerlo porque está escrito y además veo que lo está viviendo, ¿verdad? Hermana Majito, ¿qué nos quieres decir al respecto? Gracias, hermana Majito. Gracias. Y así es, totalmente de acuerdo. Más que cómo nos digan, lo importante es cómo nos tratamos, ¿verdad? Y pues por ahí también en un programa que tuvieron los jóvenes comentaban de que es muy fácil decirnos hermanos, ¿verdad? Hermanito, hermanita y hermano por acá y por allá, pero tratarnos como hermanos y darnos ese lugar de honra uno al otro es lo que luego nos hace falta. Así que tenemos tarea. Sí, hermana, adelante. Perdón, me tengo que mover. Ahorita con lo que estaban comentando también habla, bueno, lo que a mí también me estaba hablando la palabra, ¿no? Aparte de lo que ya han dicho las hermanas sobre lo de la paternidad, por así decirlo. No creo que no es secreto, ¿verdad? Que a mí me ha costado también, por ejemplo, recibir esa parte de la paternidad y me ha costado hasta llamar papá, por ejemplo, a quien yo he recibido como papá en el espíritu, porque pues uno tiene una idea, pero como dice Majito, es una responsabilidad, ¿no? El hecho de llamar papá a alguien que no es tu papá, que no creciste con él, que no te cuidó, que no viste desde pequeño, porque también es una cuestión de relación, ¿no? Y sabes que aunque ellos son seres humanos, sabes a quiénes representan, entonces es el respeto, o sea, no es como cualquier papá por demeritar la paternidad o la maternidad, pero sabes que implica un mayor compromiso delante de Dios, porque es someterse precisamente a la autoridad. Y tú sabes, como dice usted, no puedes andarle llamando papá a medio mundo ni agarrando padre por todos lados, ¿no? Porque pues eso también denota la falta de identidad y de la falta de familia, de casa, ¿no? Pero a mí también otra de las cosas que me llamaba la atención, creo que es en el versículo 8 y 11, ¿no? Sobre todo dice, no quieras que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro y todos sois sus hermanos. Y luego en el 11 dice, el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. O sea, no porque tengamos mucho tiempo en el Evangelio, quiere decir que ya nos la sabemos todas, ¿no? El Señor es quien da a cada uno conforme le plazca, ¿no? Conforme es el que da la sabiduría. Y hay algo que me quedó claro y de verdad que yo digo, Señor, ¿cómo eres? Porque, por ejemplo, el viernes que estábamos en la adoración, cómo Dios pudo usar a un niño para poder hablarnos, ¿no? Y digo, bueno, Señor, tú no te quedas callado porque tu voz se va a escuchar independientemente de quién la hable. O sea, tú siempre te dejas hablar. Pero dice, no porque yo tenga tantos años en el Evangelio quiere decir que yo sepa más acerca de, ¿no? Lo digo precisamente por mí, porque digo, bueno, yo puedo leer, saberme, por ejemplo, conocer de la palabra, históricamente lo que sea, pero eso a mí no me hace querer tomar una autoridad o hacer como discípulos, pues, a mis propios hermanos, sobre todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dice la palabra, Él es el Señor el que ha de añadir a su casa los que han de ser salvos, o sea, es Él,
no soy yo, sino si me usa a mí, pues bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Yo soy un instrumento en sus manos. Sin embargo, o sea, a mí lo que me habla es de ser humilde. Todo lo que Dios te da, sé humilde, reconócelo a Él en todo, dice, en todos tus caminos, en todo lo que hagas, porque la sabiduría tanto te la puede dar como te la puede quitar en un instante, porque no nos compete a nosotros. La sabiduría nos las da para mostrar su gracia, su favor, pero también para abrir el entendimiento a muchos de los que están cautivos. Y lo que me hablaba era de que precisamente estos hombres, que por mucho que sabían las leyes de pe a pa, o sea, la usaban para su propio beneficio, para poder agarrar a la gente y usarla a favor de ellos. Y eso traía condenación, por eso hay mucha religiosidad, por eso mucha gente no quiere saber nada acerca de la iglesia, porque uno tampoco ha sido partícipe de hacer lo correcto, pues, ¿no? O más bien, ¿cómo decirlo? No creo que no era así. Más bien, uno como diciendo, hay gente que se encarga de cautivar o de traer a condenación usando la palabra, ¿no? O sea, y yo creo que en algún momento lo pudimos haber hecho con algún hermano, con algún papá, con algún hijo, o sea, diciendo, no, porque tú estás pecando, tú estás en pecado delante de Dios y esto y el otro, ¿no? Y como usted decía, o sea, háblales del amor de Dios, háblales de cuánto los ama y el Señor les va a mostrar, en su misericordia, el error en el que ellos están, ¿no? No se trata de que nosotros condenemos y pues eso es lo que habla, dice, el mayor sea el servidor, o sea, ¿quieres ser visto? En realidad, ¿quieres que te vean? Bueno, pues que te vean sirviendo, que te vean haciendo lo bueno, dice, y el servicio es como para el Señor, no es ni siquiera para ti ni para que te vean las autoridades, ¿no? Y eso es lo que me hablaba. Sí, hermana Romy, gracias. Pues es así, la humildad es la que nos debe de distinguir, no es por nuestro mérito. Creo que coincidimos en que Dios nos ha usado muchas veces sin tener tanta profundidad en un tema, tanto conocimiento, sino porque ha habido revelación. Y de algo que parece tan pequeñito como un versículo, lo que Dios nos ha enseñado por medio de la vida de nuestro apóstol, que es Dios te ama y yo también, tenemos una llave para entrar a un corazón. Y eso es mayor que una cátedra que pudiéramos darle a alguien, como decía Romina, diciéndole, por eso ayer dije, bueno, si queremos ser exégetas en algún momento, ¿no? O sea, o usar hermenéutica, o comentábamos en sobremesa esta parte, ¿no? Siempre vamos a querer que el mensaje se oiga como tan apantallador, pero aún así no lo haríamos, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar juzgando. Si somos fariseos, obviamente todavía, si tenemos ese espíritu, siempre vamos a estar queriendo que el que Dios usa sea perfecto ante nuestros ojos. Y vamos a ver la paja en el ojo ajeno. O sea, aquí no habló bien, aquí no era así. Y bueno, yo me acuerdo que la Biblia no dice tal cual. Y como yo estudié ese libro ya 3, 4 veces, no, así. Y sí, nos podemos equivocar todos, ¿eh? Todos. Y Dios lo permite para que la excelencia sea de Él, no de nosotros. Porque Él, precisamente, ahí podemos aplicar esta parte que la palabra nos está diciendo. Él es el maestro. Nosotros no somos como tal los maestros, los rabinos, los suficientes, los expandidos, los todopoderosos. Él sí. Y entonces usa estos vasos de barro en la porción que Él quiere que nos puede dar a cada uno. ¿De acuerdo a qué? A la medida de fe que Él mismo ha puesto. Entonces, ¿de quién es la gloria? Pues de Él. La palabra dice, ¿dónde está la jactancia? O sea, ¿de qué te jactas? Pues si todo lo que tienes es porque lo recibiste. Qué bueno que a ti te guste la historia, que puedas escudriñar de esa forma y que te guste el significado del hebreo, del griego, del arameo. Gente muy, muy metódica y muy estudiosa. Y qué bueno, bendito Dios, se requiere.
¿no? La palabra dice que no seamos neófitos, que nos informemos bien y nuestro apóstol siempre nos está invitando a buscar un poco más, a profundizar más, pero no por eso somos más que nadie. En el amor de Dios y en la gracia somos igual, porque aún con los del mundo, la palabra es clara, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por todo aquel que diga que sí, que se confiese delante de él, salvará. Los propósitos son otra cosa, ¿verdad? Y eso demanda un mayor compromiso delante de Dios. O sea, qué bonito cuando te dicen, eres profeta de la casa o eres enviado para hacer esto. Dios te va a dar una nación, aleluya, brincamos y ya no hallamos dónde irlo a contar porque tenemos mucho gozo y está bien. Pero cuando pasan los días y dices, bueno, ¿y ahora para qué será esto que me dieron? No sé si les ha pasado, a mí sí. Cuando empecé a hacer llamada pastora en la casa, nunca me gustó, ya lo saben, porque yo decía, no, esto es trabajo y yo le huyo a todo lo que sea responsabilidad, nunca me ha gustado. Soy la más chiquita de la casa y la más pobre, como decía el Gedeón, ¿no? Si yo soy la bebé, yo quiero que me cuiden, no quiero andar cuidando a nadie. Entonces, hay una resistencia porque uno no sabe la función que va a desempeñar. Y después en mi oración le decía, bueno, ya soy esto, dices, pues, que esto soy, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aplica? No entiendo nada, ¿no? Y conforme Dios te ve más maduro, te va revelando y te dice, se llama trabajo y hay que hacer más trabajo. Y es responsabilidad y ahí te va otra responsabilidad. Y entonces ya no estás tan eufórico como al principio, ¿no? Y dijeras, pues ya que se puede regresar, disculpe usted. Pero el Señor dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces mejor lo ponemos a su servicio y decimos, Señor, enséñame a amar esto que me has dado, a cómo darlo, a cómo ser con los demás, a no esperar que me den a mí, yo tengo que darme a ti y darme a los demás y uno va aprendiendo, ¿no? Pero obviamente muchos hemos sido Jonás y hemos dicho no quiero ir a Nínive, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Y por la gracia operamos cada uno como él ha decidido. Entonces, dice la palabra que está muy bien anhelar los dones, que anhelar un servicio a Dios es muy bueno, no nos está diciendo, pues no quieran ser maestros o sean flojos, por eso aclara aquí rabí, los hombres los llaman rabí, rabí, eso quiere decir Señor, y dice, no, porque ese solo es en ese contexto específicamente es que tenemos que entender la palabra, no maestro de que enseñas, eso está bien, es un profesor de la palabra, un recipiente que Dios usa, ¿no? Un vaso. Pero no te quieras igualar al maestro de maestros, que es el Espíritu de Dios, que es Jesucristo mismo. Eso es lo que Dios nos habla. Dice, Rabí significa también el Señor. Entonces tú no te hagas el Señor, te vas a hacer el siervo. De todos, dice, wow, del que no nos cae bien también. Del con este yo no me junto. De este está muy pecador. ¿A poco Jesús dijo eso? Ni él lo dijo. Porque él le dijo a todos los que andaban cautivos en sus pecados, en sus delitos, en sus deleites, dijo, hey, a uno le dijo, hoy voy a ir a cenar contigo, ¿qué crees? Ahí me preparas la mesa, porque hoy voy a estar contigo. Aunque eres un recaudador de impuestos, saqueo, pero ya te eché el ojo para que te conviertas. Y también les decía, las rameras y los publicanos, o sea, recaudadores, van delante de ustedes en el reino, porque como ellos saben que no tienen otra salida, sí me han reconocido como el Señor, sí me han reconocido como el enviado de Dios. Y eso es lo que a veces nos hace falta. Nos sentimos más grandes que nuestro Maestro Jesucristo y nuestro Maestro, el que Dios haya puesto como mentor sobre nuestras vidas. Y decimos, eso yo también lo puedo obviar.
Yo también lo puedo leer, pero no lo podemos impartir si no se nos ha hecho vida. Amén. Entonces, nuestro maestro es Cristo, el mayor que sea el empleado de todos, el IBM de todos. Wow, ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Oye, Señor, si este título significa puro trabajo y puedo estarse levantando a orar y todavía que se enojen y todavía que nos mandas a dile que digo y dicen que no fuiste tú. Pero ni modo, Padre, pues ya estamos en esto. Tenemos que cumplir la responsabilidad, porque si no, te quedamos mal a ti. No es que lo hacemos por los demás, sino lo hacemos por el amor que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Y luego les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez esa palabra que le encantaba al Señor, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Nosotros sabemos que la mujer en ese tiempo no tenía voz ni voto. Y pues tenían que ser protegidas, se supone, ¿verdad? Pero acá ellos estaban llevando agua para su molino. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Como aquel que te vende la agüita, ¿verdad? Que te vende la fórmula para que Dios siempre te bendiga y que te vende la medallita para... Esa es religión y eso es fariseísmo. Y abusan de qué? De la vulnerabilidad de los creyentes, de los que están en la condición más difícil. Y entonces, como sí sabes orar bien bonito, ¿no? Y te sabes la palabra de Peapa, pues por esto vas a ser condenado. Porque tú dices que sabes, ahora me vas a dar cuentas de eso. Por eso dice la palabra, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces cuando estamos oyendo el mensaje decimos, ay, eso ya lo sé. Algo nuevo dijeran. Pero el Señor dice, si no haces eso, que dices que ya sabes, ¿para qué te voy a dar otra carga que no vas a poder llevar? Porque te voy a tener que pedir cuentas de algo que te revele y por amor a ti no te lo puedo revelar, aunque te estés todo el día leyendo de Génesis, Apocalipsis. Y busques 10 programas por ahí, 5 prédicas o veas todo lo de Emi, pero sin discernimiento y sin deseo de menguar en la carne y de crecer en el espíritu, solamente vamos a hacer pues esas cajitas filacterias, ¿verdad? Que ahí estaban de adorno bien bonitas en un brazo izquierdo, pero sin poder ejecutarse, solamente para que los demás nos vean. Y el Señor nos va a decir, son hipócritas, porque dicen saber, pero no lo hacen. Por eso hay que ser honesto delante de Dios y decirle, yo todavía no entiendo esto. O sabes, Señor, sí lo entiendo, pero no tengo el valor para hacerlo porque tengo miedo. Porque a mí me da miedo que me rechacen. Porque como me pusiste ahora en un lugar donde los demás me ven, pues obviamente van a estar juzgando mi vida. Yo ahora sí voy a pagar todo lo que hablé. Mejor decir, honestamente, Señor, aquí estoy. Sé que no me he conducido con verdad y que muchas veces juzgué lo que no me competía hacer delante de ti. Me arrepiento y te pido que me ayudes a ser una persona o una hija conforme a tu corazón. Y Dios, que es bueno, ve nuestro corazón. Dice, ok, no entendías. Y todavía metías mucho de ti, pero ahora es un nuevo tiempo donde te voy a revelar. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y muchos de ustedes van a ver visiones y otros van a soñar sueños que yo les envío. Y van a tener capacidad para discernir, pero hay que ser responsable de lo que Dios nos da. La palabra también nos dice, no le tires las perlas a los cerdos o a los hipócritas o a los fariseos.
No va Dios a darnos algo que no estamos preparados para soportar o para cargar. La gloria de Dios, que es la palabra revelada a Jesucristo mismo, dándose a conocer por medio de lo escrito, haciéndose vida, cambiándonos el ADN, en ese nuevo nacimiento, como ayer nuestro hermano Ángel nos volvió a explicar. Parece todo un enredo, ¿verdad? Pero tiene lógica. Una cosa, un eslabón nos lleva a otro, y en esa cadena que formamos está el conocimiento de la plenitud de Cristo. A eso nos quiere llevar el Señor por medio de la palabra. Conozcan al enviado principal, que es Jesucristo, que a través del cuerpo les ministra, que son, a unos llamé, dice primeramente, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y luego ya cuando estamos en la casa, pues hay otros ministerios, ¿verdad? Los que ayudan, los que sirven, los que administran, los que hacen milagros, dice la palabra. ¡Wow! Eso es maravilloso. Los milagros pueden ser de muchos tipos. Milagro de multiplicación, señales, prodigios, sanidades, libertad de espíritus inmundos. Ese es nuestro trabajo de todo el cuerpo. Sin embargo, hay unos que tienen una mayor responsabilidad y por eso tenemos que estar más pendientes de ellos. Porque de que les vaya bien, digamos, de que hagan las cosas bien para Dios, depende también nuestro bienestar. Y por eso sí es nuestra responsabilidad estar poniendo nuestra vida delante de Dios, porque ellos también la ponen por nosotros. Creo que ha quedado claro todo esto. Y si no, pues también se vale que envíen sus preguntas y ya si yo no sé, pues le pregunto a mi apóstol, ¿verdad? Porque, y a mi amada Lucy, que son la voz para nosotros. Y sabemos que Dios tiene pensamientos de bien para cada una de nosotras, amada. Juzgar la intención de nuestro corazón. Cada vez que nosotros nos presentemos delante de Él, nos va a redarguir y nos va a decir, enseña, pero enseña más que con tus palabras, con tu vida. Y eso solo puede dar si morimos. Hermana Luz Esther, la veo muy pensativa. Creo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando el Señor, amada? Con la palabra, obviamente. Ya. Ay, amada, no sé. Esta palabra de hipócrita sabemos que es una palabra muy fuerte, ¿verdad? En donde pues se puede ver solo estas personas se enfocan en cuando las personas, voy a hablar en general y voy a hablar lo que dice la palabra, ¿verdad? Se enfocaban solo en lo exterior. Y eso muchas veces nos sucede también, ¿verdad? Ese fariseísmo que se tiene y a veces quizás no se puede ni ocultar porque porque también el Espíritu de Dios nos da discernimiento. Cuando somos personas de que la apariencia, pues esa apariencia de ser muy espirituales y y pues en el interior no lo somos como tal, no somos esas personas de lo que Dios ha dicho de nosotros. Y porque también no hemos tomado el lugar que nos corresponde. A mí me llevaba la palabra, no recuerdo dónde está, cuando Absalón
quiso tomar el lugar, más bien tomó el lugar de su papá, del rey David. Y esta parte en donde él actuaba haciendo cosas, él de esa forma también se colgaba esas filacterias que lo miraran, que lo que hacía era correcto, que lo que él hacía, lo hacía, esas obras que él tenía para ser visto, pero no eran puestas por parte de Dios. Él no tenía ese lugar, no le pertenecía a un lugar al que él debía tener. De alguna forma es esa, bueno, claramente es una sublevación, pero muchas veces nosotros actuamos también en eso, en esa sublevación, porque estamos siendo hipócritas al no ser tal, al no mostrarnos tal y como somos, porque estamos queriendo tener o pertenecer a algo que no es de nosotros, como Absalón quería que le perteneciera el manto de David, ¿no? Y que no le correspondía. O a José, que querían sus hermanos obtener ese manto que no les correspondía. Entonces, todo eso sabemos que Dios lo entrega a cada uno conforme al propósito del Señor. Entonces, actuamos de esa manera muchas veces queriendo tener algo que tiene el hermano o queriendo tener algo que o en el tiempo en que nosotros queremos. ¿Por qué no se da lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, verdad? Y esto es lo que yo estaba pensando. No sé si es, pero bueno, me llevó Dios a esta palabra, en el de que yo creo todos debemos de tomar el lugar que nos corresponde, pero actuar tal y como lo dice la palabra, realmente no ser solamente de que de un rato yo lo presento así, o sea, vivirlo realmente, lo que Dios está hablando, porque Dios nos está instando a cada momento, en todo tiempo, de lo que ya necesitamos hacer, de dar ese testimonio verdaderamente allá afuera y allá adentro mismo, porque hay veces dejamos de lado y solo nos enfocamos en mientras estamos en un lugar, pero ya saliendo de ese lugar volvemos a levantar todo aquello que dejamos escondido, dejamos por ahí todavía guardado, ¿no? Y o si no, igual afuera, allá afuera, somos otra cosa, y dentro de la iglesia también no es como lo mencionamos, ¿no? La iglesia sabemos de que, porque la palabra lo dice, primeramente a los de tu casa, pero a veces lo tomamos muy a la ligera porque es un decir nada más. Bueno, sí está escrito, pero ¿cuándo lo vamos a vivir? ¿Cuándo lo vamos a vivir verdaderamente? No, eso es la parte que me hablaba la palabra amada. Muchas gracias, hermana. Y sí, es bastante buena la aportación. Nos hace reflexionar y nos puede llevar el análisis a profundizar más y pensar, ¿seré yo maestro? Como decían los discípulos, ¿no? ¿Seré yo Absalón en algún momento? ¿Seré un hijo manipulador que quiere más que lo que el padre, la vida del padre, en este caso, ¿no? El rey David,
le podía aportar, porque obviamente la herencia es para los hijos. Entonces, él estaba destinado a tener un lugar delante del rey y a ser un hijo de bendición, pero no quiso, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos la historia, porque él tuvo rencor en su corazón, porque él dijo, mi papá no actuó como debía de haber actuado, y juzgó a su padre, y fue duro para juzgarlo, y entonces se perdió la bendición, y por lo tanto murió bajo maldición. Eso es lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? El tener cuidado de cómo manejar estas relaciones de pacto que Él ha establecido con estos hombres y estas mujeres de Dios que Él ha levantado. No igualarnos, no creer que porque el Señor también nos llamó, nos dio una función, somos iguales y podemos estar juzgando las cosas desde nuestra perspectiva, que es totalmente diferente porque todavía es muy limitada, ¿no? Cuando un niño, o cuando un hijo es niño, pues todavía no entiende, por eso dice la palabra, heredero eres, pero necesitas un cuidador o un curador, uno que está pendiente de ti, para que no te salgas de mi voluntad y para que no te engañe el enemigo creyendo que ya te la sabes de todas. Y es cierto, o sea, es que debe ya haber fruto en nosotros y decir, este es el tiempo de darme. Eso va a cambiar nuestra perspectiva completamente y seremos, si se puede usar la palabra felices o tener gozo, como usted lo prefiera, tener un gozo permanente cuando nos demos a otros y digamos, pues yo ya no vivo para lo que yo quiera, ya no vivo para lo que me agrade, sino, Señor, ¿a quién me doy? ¿Qué doy? ¿Qué tengo para dar? ¿Cómo puedo dar mi vida por otro? Como lo hiciste tú, y entonces sí podemos entender el significado de para qué estamos aquí en la tierra. ¿Mm? Hipócrita significa fingir bondad. Ellos fingían una bondad que no tenían, obviamente. Ellos fingían tener un corazón bueno para con los demás. Y saben, hay mucha gente así, ¿verdad? Que muchas veces viene y te dice, yo te ayudo. Lo que se te ofrezca, ya sabes. Para eso estamos. Pero luego viene y te mete puñal y ni cuenta te diste, no te acaba. Ya no sabemos que hay seducción. Y ahí entra también ese espíritu absalónico, porque él le decía a la gente, ¿verdad? Si yo fuera el rey, otro gallo nos cantara. Te diría mejor porque mira, estos tus pastores son muy difíciles. Nada les gusta. Estos tus apóstoles exigen demasiado. Y no tiene que ser un hermano el que te lo diga, amada hermana. Muchas veces es ese demonio que viene a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y nos dice, solo pidiéndote que hagas esto, que hagas lo otro. Parece que fueras la única. ¿Por qué no se lo piden a otra hermana? Revélate. Si tú me sirves a mí, te dice ese espíritu de rebelión o absalónico, yo no te voy a pedir tanto porque pobrecita te cansas y nadie se da cuenta de todo lo que tú tienes que hacer. Y aún nadie se dará cuenta, Dios siempre ve todo. Y Él juzga nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. El Señor es bueno. El Señor al que llama capacita. El Señor está sobre sus hijos. Es la unción, la impartición del Espíritu. El apóstol Pablo así le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, que por la impartición que hice a través de mis manos, el Espíritu de Dios reposa también en ti. Esa es la gracia de ser un hijo de honra. Y esa herencia no te la puede dar cualquiera, no me la puede dar cualquiera. Es donde Dios ha dicho que está. Por eso no podemos decir, me voy a otro lado
y jalo mis chivas, como decimos luego, ¿no? Y ya me voy. La Anita no lo decimos por nada en particular, pero así fluyó. Todos decimos así en un momento dado. Decimos chivas o decimos cosas o decimos lo que Dios me dio muchas veces, ¿verdad? Ya con una soberbia ahí sí, implícita. Bueno, yo podría decir, no, si Dios me hizo un ungido, una ungida, me voy con toda mi unción, pues no se puede. Porque eso le pertenece a un lugar específico. Por eso es cuando amada Lucy nos dice, si te vas, Dios ya no va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Y no porque no te ame, no porque no te quiera bendecir, no porque Dios sea malo, sino porque hay un orden que se ha establecido, no de los apóstoles que Dios puso para el gobierno de la casa, sino desde antes de la fundación del mundo, para que toda esta organización traiga como fin el hacer la voluntad de Dios y que en tiempo y forma todas las cosas se den como se deben de dar para que se cumpla el propósito de Dios, que es que Él venga a la tierra a gobernar con nosotros. Por eso dijo, los hice reyes y sacerdotes, para que me constituyan casa, como estamos leyendo los miércoles, ¿verdad? El propósito de Dios es aquí en la tierra, es algo que quiere hacer con nosotros aquí en la tierra y este es el tiempo de preparación. Para constituirnos casa, tenemos que estar en el mismo sentir, en el mismo formato de pensamiento. No podemos, yo sí pienso así, por eso dice que en la palabra dice que unos decían, yo soy de Apolos. No, pues yo soy de fulano, de Pablo. Yo me identifico más con Pedro, ¿no? Como que impulsivo, arrojado, valiente. Y otros decimos, no, yo soy más docto, más pacificador. ¿Eso qué más da? Lo importante es que a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, se nos impartió algo y con esa autoridad que Dios nos dio, por medio de estar bajo autoridad, por eso solo puede dar el que ha recibido la autoridad. ¿Qué va a llevar otro que no está bajo autoridad? Palabra de hombre, palabra hueca. Y por eso el Señor dice, abre tus oídos, discierne y no te dejes contaminar por esos espíritus que me rodean alrededor tuyo, porque ya eres grande, hijito, hijita. Ya no eres bebecito, de cuna, de lechita. Cuida tu casa, guarda lo tuyo, de lo que los espíritus quieren hacer, porque cuando se empieza a manifestar la obediencia en una casa, el acuerdo en una casa, el enemigo no se queda quieto. Y dice, ahí voy, mando a mis buitres. ¿A quién? Al que está caído, al que está débil. Por eso la palabra dice, a esos miembros más pequeños o más débiles, hay que cuidarlos más, no dice que los vamos a acabar, por supuesto, pero guarda. Protege, porque es responsabilidad de todos en la casa, en la congregación, es responsabilidad de todos. No es porque la mamá de fulanita es la hermana Petrita, para no decir nombres de aquí, ¿verdad? Hay que lo vea la hermana Petrita porque son sus hijos, no. Yo me levanto, Señor, porque a lo mejor la hermana Petrita anda bien cautiva ahorita, Padre. Pero son tus propósitos eternos los que hay en la vida de estos hijos de tu gloria. Y por eso los cuido, no porque me interese su vida personal, no porque me importe si se portó bien o mal, sino porque tú dijiste y tu palabra no se puede dejar de cumplir. Eso es lo que David decía, el celo por tu casa me consume. Y eso es lo que Dios vio delante de él como algo válido para decir que David era un hombre conforme a su corazón. No el episodio que tanto recordamos de la Betsabe, porque nos encanta estar bajándole el cuero a David también. Y ay, ese David que y tú y yo no hemos sido David muchas veces. Claro que sí. Nos hemos corrompido de muchas formas. Y nuestro adulterio no siempre ha sido en la carne, pero sí espiritual.
Y nos hemos dado a otros dioses, porque como acá se estaba tardando mucho el Señor, pues mejor me apuro y me voy al Monte de Piedad, a ver qué empeño allá. Y vendíamos nuestros dones al mejor postor, con tal de obtener el aprecio del hombre. Pero como está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso no pudimos ver la prosperidad. Así que no hay delito que perseguir. Por ahí leí algo que no es bíblico como tal, pero no recuerdo exactamente, pero dice, no es la culpa del viento que entró a mi ventana, sino yo no cerré la ventana. Y dije, sí es cierto. Muchas veces estoy responsabilizando a mi esposa, a mi prima, al abuelo, a todos los malos que hicieron tanto daño a mi corazón, pero yo no cerré mi ventana. Yo no guardé mi corazón. Yo no lo puse delante de Dios todo. Yo no planeé como Dios me pidió. Y aun cuando mi autoridad, yo lo estoy diciendo por mí, ahora sí que me tiro la piedra, pero a mí primero. Me dijo, por ahí no es, hijita, porque te va a doler y te van a traicionar. Ah, no, ¿qué van a saber ellos? Pues si yo soy la que aquí tiene la verdad en la mano. Mi vasta experiencia en regarla, en mis antiguos errores, me da la autoridad. Y ahí va otra vez, ¿no? A tropezar y a hacer piedra de tropiezo para otro. Digo, Señor, tú has hablado, pero yo no escuché. Y por eso tengo esta consecuencia. Aquí estoy, Señor. Me paro delante de ti, la voy a pasar. No me voy a rendir hasta que tú hagas lo que dijiste, porque esto me sirve para madurar. No es el fin, pero hay que arrepentirse y ser honesto delante de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Ya no le voy a echar la culpa a Petra, a Chana, a Chencha. La Laura es la que tiene la culpa, aquí estoy. Y si perezco, órale pues, fui buena para tomar mi decisión de salirme de tu voluntad. Aquí estoy, lo que tú quieras haz conmigo. Pero no el hombre, porque así fue lo que Dios hizo con David. Pero no son tus hijos los que te van a juzgar, no es tu esposo, no es tu perrito, no es tu gato, es el mismo Dios el que va a traer el juicio. Y si lo pasas, ya la libraste, porque el Señor te vuelve al lugar que debías de estar si no te hubieras perdido. Y ahí es donde hay que fletarse y decir, ahora me amarro los pantalones, Señor, fui buena para hacerlo. Aquí estoy. Pero ya no estoy de llorona, ¿no? Ahí buscando a ver a quién le voy a echar la culpa. Porque ahí es donde Dios no puede operar. Cuando el corazón es soberbio y fariseo y estoy, sí, júzgalo al otro, pero conmigo ten misericordia y paciencia. Ahí no puede estar Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y sí o sí, es nuestra cosecha y no es una carga cuando lo entiendes en el amor de Jesucristo. Porque es otra oportunidad para ver qué no estuvo bien. La palabra dice que la palabra es una espada, entonces discierne aún las intenciones de mi corazón. Señor, yo no me engaño. Yo le puedo decir a mi apóstol, es que vea usted que fue sin mala intención. Yo le puedo decir a mi hermana, ay, hermanita, perdóname, no fue mi intención, pero Dios sabe que sí era mi intención salirme con la mía. Y ahí es donde se me cae el teatrito y le digo, Señor, perdón, sí tengo malas intenciones. Sí todavía quiero llevar agua para mi molino, sí todavía quiero hacer las cosas a mi modo, quiero ganancia deshonesta, quiero cosas que no me pertenecen, quiero los dones de mi hermano, quiero ser tropiezo para la obra de Dios porque tengo envidia y celos. Y solo tú puedes desarraigar esta muerte que hay en mi corazón. Pero quiero o no, quiero, entonces me aplico bajo lo que mi autoridad me está diciendo ahora. Esa va a ser la evidencia. Y si no quiero, no estorbo a lo que Dios me dice que tengo que dejar de estorbar. Señor, la verdad no quiero. ¿Me ayudas a querer o nomás con permiso? Porque no puedo o no he entendido. Quiero que me expliquen, está bien, pero no quiero hacerlo. Hay que ser honesto. Yo muchas veces he dicho así. Señor, yo no quisiera esto, no es mi sueño hecho realidad. No me encanta,
Pon tanto el querer como el hacer. Dame el amor por tu obra, porque no es lo que yo hubiera querido, pero es lo que tú digas, porque eres soberano. Y por amor a ti y a tu obra, me rindo una vez más. No es que no luchemos en el alma, mis amadas hermanas, es que todos los días hay que pelear la batalla de la fe y decir, sí tengo derecho, decía apóstol Pablo, ¿por qué solo yo no tengo derecho, dijo él, a tener una hermana por mujer como ustedes? Pero como hay un llamado, pues yo tengo que dejar a un lado mis derechos o mis anhelos para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y hasta aquí le vamos a dejar porque ya creo que Dios nos habló. Tenía que hablarnos, al menos de mi parte, con permiso. Gloria a Dios. ¿Que algo más quiere hablar ahora o calle para siempre? Es cierto. ¿Qué llamadas? Hermana Silvia, sí diga. Pues está muy buena la palabra. Está muy buena el alimento. Gracias a Dios porque nos exhorta a través de su palabra y nos muestra la condición de nuestro corazón y de mi corazón. Gracias al Señor. Pues meditando en todo esto que está hablando, que están hablando y compartiendo cada una de mis hermanas. En Lucas 6, capítulo 6, versículo 40, el alumno, dice, o el discípulo, nunca será, no es superior a su maestro, que si se aplica, que si se dispone a aprender, va a ser enseñado, pero dice, nunca va a ser mayor que el que lo está discipulando. O sea, y esto me habla a mí de que podemos saber y conocer, tener revelación y todo lo que sea impartido y nuestro corazón esté dispuesto a ser enseñable. Pero jamás vamos a ser como ellos, o sea, como esa autoridad, dice, que está sobre mi vida, ¿no? O sea, también hablaban del rey David, ¿no? Un padre es un padre, jamás va a dejar de serlo y tener esa autoridad sobre mi vida, aunque sea lo que sea mi padre, mi madre, ellos son mi autoridad. Entonces esto me habla de esa honra, de ese respeto que le debemos de tener a esas autoridades que han sido impuestas por nosotros, sobre todo nuestros padres. La palabra de Dios dice, queremos tener largos días, a largura de años, hay que honrar a nuestros padres. Y no nos dice si queremos, si lo debemos de hacer, si ellos han sido buenos padres, si ellos han sido buenas autoridades. O sea, esto va a algo más profundo, ¿no? En la obediencia al mandato de Dios, al sometimiento a ese mandato. Así también dice, toda autoridad fue impuesta por ti, por Dios, perdón. Entonces, tenemos que aprender a obedecer esos mandatos, esos alineamientos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros como iglesia. Algo muy importante en el que estaba yo meditando ahorita es no ser piedra de tropiezo. Dicen, ni entras tú y no dejas que los que ya están adentro perseveren, caminen, sean maduros, porque con nuestras actitudes, con los celos, con la envidia, con el querer tener un lugar que no me corresponde, querer envidiar esos dones, esos talentos que Dios le puso a otro hermano, estamos estorbando el propósito de Dios. Estamos estorbando el propósito en la vida de mi hermana, en la obra del Señor en la casa. Y eso es muy, muy delicado, porque en sí no es solamente al hermano, sino al Señor. Y dicen, pues no seas tropiezo, si tú no quieres, nos decía el apóstol Adolfo en un estudio, ya somos un ancla nosotros, dice, que no dejamos pasar a los demás que sí quieren con nuestras actitudes, con nuestras acciones que no son agradables a Dios. ¿Por qué celas? Dice, ardes de celo, dice, y tú no te aplicas, no aprendes, no quieres, no te dispones, dice, y todavía sos piedra de tropiezo para el que sí quiere. Como con una palabra
con tu actitud o con decirle, mira, yo te puedo ayudar en esto, y no enviarlos a la autoridad, al lugar correcto, cuando tú quieres dar un consejo, cuando tú quieres dar una dirección que no te corresponde a ti hacer. Entonces, tomar un lugar que no te corresponde, sí, en el reino es muy delicado. El Señor nos va a pedir cuentas de las cosas que no estamos haciendo y no hemos madurado para no obedecerle. Es todo, amado, y también como padres, pues también hay una parte en la palabra, creo que es Gálatas 4, donde dice, pues, hijitos míos, por el cual yo vuelvo a tener dolores de parto, ¿no? Se nos habla de esto, de esos padres espirituales que tenemos, dice, ellos están pariéndonos en el espíritu, están pagando el precio todos los días para que el propósito y la obra de Dios se lleve a cabo en su iglesia. Ellos están exponiendo su vida en todo tiempo, sacrificando su tiempo, los anhelos también de su corazón, ¿verdad? Porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Mas, sin embargo, ellos han dispuesto y han rendido su vida a la obra y a Dios para que todo sea conforme a lo que Dios ha determinado en cada uno de los hijos espirituales que Dios les ha entregado, y están velando para que ese propósito se lleve a cabo. Ese es el parir, ese dice sus dolores de parto, cuando no obedecemos, no entendemos, somos berrinchudos. O agarro mi moto, dijera, ¿no? O me pongo todo, o me esponjo, o me pongo toda orgullosa, ¿no? Y vuelven a parir, dice, nos vuelvo a parir, porque ellos se están velando y orando en todo tiempo para que lo que Dios determinó en mi vida como hija, como sierva, y en la vida de cada una de nosotros, pues se lleve a cabo. Y eso no es fácil, no cualquiera pone su vida por eso. Por eso debemos tener ese respeto, esa honra, esa gratitud a Dios por la vida de ellos, porque pues, como nos han dicho, si le hubieran dicho a las autoridades, ¿quieres otro pueblo más obediente? Yo creo que le hubieran dicho que sí. O bueno, no quieres a Silvia porque es bien rebelde, pero es bien necia. No, mejor otra que sea más suavecita, ¿no? Pero pues ni ellos escogieron a los hijos que Dios les dio, y nosotros a los padres que tenemos por gracia, ¿verdad? Todos tenemos defectos y ellos son muy humildes para reconocer y decir, a mí me falta, soy carne todavía, pero no nos vamos a llevar por eso, porque si vamos de defectos a pecados o debilidades, yo soy la primera que tengo mucho. Entonces, el Señor nos pide en todo tiempo, respeta, sométete, no cuestiones, no juzgues lo que no te compete. Mejor obedece, dice, aprende, así como acá dice, ¿quieres aprender? Está bien, ten la disponibilidad de aprender, pero nunca te creas que eres mayor que el que te está enseñando. Y esto viene a que muchas veces tenemos esa alta estima, ¿no? Y decir, ya no necesito que me enseñe, como ayer comentaba algo la amada Laura. Pues yo ya esta palabra ya me la sé del pío al pavo, ya sé estos versículos, ya sé esto, ya sé el otro, y no nos dejamos enseñar con lo nuevo, con esta nueva revelación que Dios nos está entregando. Y por eso nos volvemos a quedar estancados, sin dar fruto, y el Señor, pues dice, yo te envié el helicóptero, yo te envié el avión, yo te envié alimento, yo te envié al profeta, yo te envié a mi mensajero, pero tú no quisiste, no te dispusiste, porque tu corazón todavía es duro, es obstinado para recibir lo que yo te estoy enviando por gracia. Y esto es la parte que Dios me ha estado hablando a través de este estudio. Gracias, amada. Gracias a ti, hermana Silvia, y gracias a todas. Hemos concluido el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres la palabra, Señor. Te honramos como nuestro papá, nuestro maestro, nuestro Dios. Y la mejor honra que podemos darte es la obediencia, Señor. El sometimiento a ti y a nuestras autoridades. Ayúdanos a hacerlo con gozo en nuestro corazón, no por temor a una represalia, Señor, sino porque te amamos tanto que queremos estar de acuerdo en todo contigo, diciendo sí, amén a lo que está escrito en tu palabra. Cambia esas partes duras de nuestro ser, de nuestro corazón. Las exponemos delante de ti.
y reconocemos, Señor, lo que nos hace falta. Muchas veces es sabiduría, muchas veces ha sido humildad, otras tantas ha sido un equilibrio emocional, Señor, porque no sometemos nuestra alma delante de ti. Y muchas otras cosas que tú nos has de mostrar, porque tú eres el que conoce lo profundo del corazón. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por no honrarte, porque nos hablas y te dejamos ahí hablando solo, Señor, y no escuchamos tu voz, porque nos dices no vayas a este lugar y aún así lo hacemos porque queremos. Y tú en tu inmensa misericordia nos has guardado, Señor, y nos has permitido seguir adelante aún con todo esto que hemos hecho mal y con las puertas que hemos abierto. Hoy, Señor, es un día nuevo, es un día perfecto para hacer tu voluntad. Ayúdanos, papá. Sé tú en medio de nosotras, sé tú sobre nosotras. Danos el valor que nos haga falta, danos el de nuevo para hablar tu palabra, pero sobre todo danos un corazón conforme al tuyo, porque a través de ese corazón podemos ver las cosas de la misma forma que tú las ves, Señor. No juzgando nada antes de tiempo, porque así dice tu palabra. No hablando de lo que no es conveniente, Señor, entre nosotros, sino cantando delante de ti con alegría en nuestro corazón. Dándote gracias por tu inmensa bondad, porque no has hecho con nosotras conforme a nuestras obras, Señor. Has tenido misericordia por amor a ti mismo y amor de tu nombre. Y no nos has dado prueba que no podamos soportar. Gracias, Señor. Levantamos las manos de los que estén cansados, de los que tienen rodillas endebles, Señor. Tú te harás cargo y tú fortalecerás. Y limpiamos el camino de tus enviados, Señor. Y declaramos lo que está escrito. Benditos sean los que vienen en tu nombre, Señor. Con toda bendición espiritual que tienes reservado en las regiones celestes. Sean benditos, Señor, porque tú bendices esos pies que llevan el evangelio de la paz y del reino a las naciones. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, por su disposición, por su tiempo, por sus oídos, por su mente, por todo lo que tienen que hacer o dejar de hacer para estar aquí. Honramos esa parte también que tú has puesto en ellas, porque todos somos importantes para ti. Somos un engranaje, Señor. Y puestos de acuerdo, caminamos hacia la dirección correcta.